por brindarme la oportunidad, una vez más, de presentar un trabajo que es muy importante para nuestro conocimiento. Es una información que nos han dado los espíritus superiores a través de la codificación y que deseaba compartir con vosotros. Muchísimas gracias, María, por la oración, y si tenéis alguna duda, pues al final de la conferencia, pues estaré encantada de contestaros. Pues vamos a empezar. Hablar de la pluralidad de existencias en los diferentes mundos es afirmar que somos espíritus inmortales creados por Dios, con una sola vida que es eterna y multitud de existencias. ¿Y por qué tenemos que pasar por multitud de existencias? Porque Dios nos crea simples e ignorantes y nos deja el mérito propio de ir perfeccionándonos mediante las sucesivas reencarnaciones para que experimentemos y aprendamos mediante la vida en la materia en los diferentes planetas que pueblan el universo. Por eso, la pluralidad de existencias en los diferentes mundos, obedece al cumplimiento de una de las leyes naturales de nuestro Padre, la ley de progreso. Es a través de las diferentes encarnaciones y reencarnaciones que podemos, con trabajo y voluntad, sin duda, ir despojándonos poco a poco de aquellos defectos e imperfecciones que nos alejan de Dios. El progreso es una de las leyes de la naturaleza. Todos los seres de la creación, animados e inanimados, están sometidos a ella por el amor y la bondad de Dios para que se engrandezcan y prosperen. Esto lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 3, en las instrucciones de los espíritus. Hay una ley que interviene en la ley de progreso y es la ley de destrucción. La destrucción, que para los hombres es el final de las cosas, es solo un medio para alcanzar, mediante la transformación, un estado más perfecto, porque todo muere para renacer. En el libro de los espíritus, en el libro 3, capítulo 6, que habla sobre la ley de destrucción, en la pregunta 728, los espíritus nos dicen: es preciso que todo se destruya para que renazca y sea regenerado, porque lo que llamáis destrucción no es más que una transformación cuyo objeto es la renovación y el mejoramiento de los seres vivientes. Al mismo tiempo que los seres vivos progresamos moral e intelectualmente, los mundos que habitamos progresan materialmente, de manera que a medida que avanzan en la senda del progreso, ofrecen a sus habitantes moradas más agradables. Pues bien, de la misma manera, caminan en el progreso paralelamente el hombre, los animales, que son nuestros auxiliares, los vegetales y nuestra habitación, nuestro planeta, porque nada es estacionario en la naturaleza. San Agustín en París, en 1862, nos dice que la Tierra, siguiendo esta ley, estuvo material y moralmente en un estado inferior al que está hoy y alcanzará bajo este aspecto un grado más avanzado. Ha llegado ya a uno de sus periodos de transformación, en el que de un mundo expiatorio se tornará mundo regenerador. Entonces los hombres serán felices porque reinará en ella la ley de Dios. La casa de nuestro Padre Celestial es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que circulan en el espacio infinito y que nos ofrecen a los espíritus encarnados las moradas apropiadas para nuestro adelantamiento. Recordemos las palabras del Divino Maestro: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Los espíritus nos informan de que la forma humana está presente en todos los planetas. Todos poseen cabeza, tronco y extremidades. Sin embargo, la fisionomía dependerá de las condiciones del planeta y del adelantamiento o inferioridad del espíritu. Por tanto, podemos decir que hay una diversidad infinita de grados de forma humana. De las enseñanzas recibidas, resulta que los diversos mundos están en condiciones muy diferentes los unos de los otros, en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes. Entre estos mundos, los hay cuyos moradores son inferiores aún a los de la Tierra física y moralmente. Otros están en el mismo grado y otros les son más o menos superiores en todos los aspectos.
Dios nos crea simples e ignorantes, a todos por igual sin distinciones, pero traemos todos los dones y el germen que nos hace perfectibles y cuyo perfeccionamiento depende de nuestra voluntad y esfuerzo. Es necesario que el ser humano se desarrolle intelectual y moralmente a través de la ley del progreso, y el espíritu solo se purifica con el tiempo mediante las experiencias que le proporcionan las diferentes encarnaciones y reencarnaciones. El hombre, en el estado de infancia, recién salido del mundo animal, es más simple y las tribulaciones o vicisitudes son menores. Su preocupación es la supervivencia y las necesidades fisiológicas. Sin embargo, hay dentro de nosotros una oculta aspiración, una íntima energía misteriosa que nos conduce a aspirar a destinos cada vez más elevados, que nos impulsa hacia lo bello y el bien. Es la ley del progreso, la evolución eterna que guía a la humanidad a través de las edades, a través de los siglos, porque la humanidad la constituyen las mismas almas que siglo tras siglo vuelven con el auxilio de nuevos cuerpos, preparándose para mundos mejores en su obra de perfeccionamiento. La ley del progreso no se aplica solamente al hombre, porque es universal. En todos los reinos de la naturaleza existe la misma evolución. En el vegetal, la inteligencia duerme, en el animal sueña, y en el hominal el hombre despierta consciente y dueño de sí mismo. El hombre asciende a los planos más altos por medio del trabajo, del esfuerzo y de todas las alternativas de la alegría y el dolor. Las reencarnaciones constituyen, pues, de esta forma, una necesidad ineludible del progreso espiritual. Por lo tanto, somos responsables de nuestro destino. Cada encarnación condiciona a la que sucede, y a pesar de la lentitud de la marcha ascendente, caminamos incesantemente en dirección a radiantes alturas, donde vamos entrando cada vez más, de forma más íntima, en comunión con la potencia suprema, nuestro Padre. El espíritu, dotado de libertad y de libre albedrío, inclinado tanto al bien como al mal, y por lo tanto falible, está sujeto a encarnar y a reencarnar, realizando múltiples existencias corporales, en la tierra o en otros mundos, tantas veces sean necesarias, para lograr su depuración y su progreso. Este proceso admirable obedece a un designio providencial de Dios en su infinito amor y misericordia. El espíritu, al liberarse por la muerte del cuerpo, pasa a la condición de espíritu errante, que es exactamente aquel que todavía está necesitado de reencarnar para depurar y progresar. Dios pobló los mundos de seres vivientes, que concurren todos al objetivo final de la providencia, que es nuestro perfeccionamiento. A medida que el espíritu se purifica, el cuerpo que reviste se aproxima igualmente a la naturaleza espiritual. La materia es menos densa, no se arrastra penosamente por el suelo, las necesidades físicas son menos groseras y los seres vivientes no tienen necesidad de devorarse entre sí y alimentarse. El espíritu es más libre y tiene de las cosas percepciones que nos son desconocidas. Ve con los ojos del cuerpo lo que nosotros solo vemos o imaginamos con el pensamiento. Es decir, que los sentidos están mucho más desarrollados, y cuando dice que no tenemos necesidad de alimentarnos los unos de los otros, evidentemente es que dejaremos de comer animales. La purificación de los espíritus refleja en la perfección moral de los seres en los que están encarnados. Las pasiones animales se debilitan y el egoísmo cede lugar al sentimiento de fraternidad. Por eso en los mundos superiores a la Tierra son desconocidas las guerras, los odios y las discordias no tienen motivo de ser, puesto que nadie se preocupa de causar daño a sus semejantes. La intuición que sus habitantes tienen del futuro, la seguridad que les da la conciencia y libres de remordimientos hacen su vida mucho más feliz y hacen que la muerte no les cause angustias y la reciben sin miedo, como una simple transformación. La duración de la vida en los diferentes mundos parece ser proporcional al grado de superioridad física y moral de estos mundos.
Y esto es perfectamente racional. Mientras menos material es el cuerpo, menos expuesto está a las vicisitudes que lo desorganizan, como por ejemplo las enfermedades. Y mientras más puro es el espíritu, menos son las que lo debilitan. Por ejemplo, los celos, la envidia, la avaricia. Este es otro auxilio de la providencia que desea abreviar así los sufrimientos. Evidentemente no podemos hacer una clasificación completa de la categoría de los mundos habitados, pero Allan Kardec nos ofrece una que nos permite una visión general del asunto. Tenemos los mundos primitivos destinados a las primeras encarnaciones del alma humana, los mundos de expiación y de pruebas, donde domina el mal. La tierra pertenece a esta categoría. Por esta razón el hombre vive y padece tantas miserias. Mundos de regeneración sirven de transición entre los mundos de expiación y pruebas y los mundos felices. Mundos dichosos o felices, donde el bien sobrepasa al mal. Y mundos celestes o divinos, habitaciones de los espíritus depurados, donde exclusivamente reina el bien. Los mundos primitivos. En los mundos primitivos, el espíritu sale de la animalidad y empieza su andadura en el mundo hominal. En estos mundos más atrasados, los seres que los habitan son más rudimentarios, es decir, tienen la forma humana, pero sin ninguna belleza. Sus instintos carecen de sentimiento, delicadeza o de benevolencia. No tienen nociones de lo justo o de lo injusto. La única ley de ahí es la fuerza bruta. Sin industrias y sin invenciones, ellos emplean su vida en satisfacer sus necesidades físicas, alimento, ropa, cobijo, etc. Sin embargo, Dios no abandona a ninguna de sus criaturas, pues en el fondo de las tinieblas de la inteligencia yace latente la vaga intuición de un ser supremo en unos y en otros, más o menos desarrollada. Esos espíritus no son seres degradados, sino niños que crecen. Un ejemplo de mundo primitivo es el planeta Marte. La Tierra, por ejemplo, antes de ser un mundo de expiación y de pruebas, fue un mundo primitivo. La Revista Espírita de 1860 nos habla en los artículos del mes de octubre sobre este planeta, sobre Marte, y nos dice así, que Marte es un planeta inferior a la Tierra, de la cual es un grosero esbozo. Marte es la primera encarnación de los demonios más groseros. Los seres que lo habitan son rudimentarios. Tienen la forma humana, pero sin ninguna belleza. Tienen todos los instintos del hombre sin la nobleza de la bondad. Beben, comen, luchan y se reproducen. Allí la vida es corta. En este planeta el suelo es árido, hay poco verdor y el follaje que la primavera no renueva es sombrío. Los días son iguales y grises. El sol apenas aparente. El tiempo transcurre de forma monótona, sin las alternativas y las esperanzas de nuevas estaciones. No hay invierno ni hay verano. El día, que es más corto, no se mide de la misma manera y la noche reina más extensamente. Los habitantes de Marte consumen su vida en la búsqueda del alimento. Sus moradas son groseras, son cuevas bajas. Los animales, que en todas partes sufren los reflejos humanos, son más salvajes y más crueles que en cualquier otro lugar. El perro y el lobo no son más que una misma especie, que está incesantemente en lucha el hombre, librando contra él encarnizados combates. Evidentemente, la lucha es por el alimento y por la supervivencia. El mar de Marte es un mar furioso que separa los continentes, sin que sea posible la navegación. Para el hombre de Marte, la muerte no tiene ni terror ni misterio. La ven solamente como la putrefacción del cuerpo, que queman inmediatamente. Comentaros que Marte, según los espíritus superiores, está habitado principalmente por espíritus del tercer orden, que son los espíritus imperfectos, y en su mayoría por espíritus de la novena clase, que son los espíritus puros. Como sabéis, los espíritus impuros son los que tienen inclinación hacia el mal. Ya está que, como hemos dicho antes, es, digamos, el comienzo del hombre en el mundo hominal.
Mundos de expiación y de pruebas. Como sabemos, la Tierra es un planeta de expiación y de pruebas, que recién acaba de comenzar el proceso para convertirse en un planeta de regeneración. Según nos explica Carlos Campetti en muchas de sus intervenciones, el médium Divaldo Pereira Franco recibió un mensaje del espíritu Becerra de Meneses en el que los espíritus le informaron que el 18 de abril del año 2010 la Tierra comenzaba el proceso de regeneración. Además, Campetti nos explicaba que si pudiéramos decidir en qué momento de la regeneración nos encontramos, podemos decir que estamos en el primer segundo después de la medianoche que da comienzo a la madrugada del nuevo día. Así que podemos imaginar el arduo trabajo que nos queda a los seres humanos para trabajar nuestra reforma íntima. Pues si queremos cambiar nuestro planeta y que éste progrese, el primer paso es que tenemos que cambiar nosotros mismos. Y entonces todos juntos y unidos por un bien común podremos conseguir grandes cosas para toda la humanidad. Allan Kardec nos explica que las revoluciones de nuestro globo son más morales que físicas, aunque habrá cataclismos destinados a renovar el planeta. En este aspecto encontramos información en el libro de la Génesis, en el capítulo 9, en el ítem 11, que habla de los cataclismos futuros, y dice así: todavía podrán producirse perturbaciones locales a consecuencia de erupciones volcánicas procedentes de algunos volcanes nuevos y a raíz de inundaciones repentinas de determinadas regiones. Algunas islas podrán surgir del mar y otras ser devoradas por él, pero la época de los cataclismos generales, como los que caracterizaron los grandes periodos geológicos de la Tierra, ya pasaron. La Génesis, en el capítulo 7, Esbozo geológico de la Tierra, nos habla de todos los periodos geológicos por los que ha pasado la Tierra hasta configurar el planeta en el que hoy vivimos, y sinceramente es muy interesante leerlo. Entonces, los mundos de expiación y de pruebas, ¿no? Como ejemplo tenemos la Tierra. Entonces, podemos decir que estos mundos, como la Tierra, son escuelas, hospitales o penitenciarías donde venimos a aprender, a curarnos de nuestras malas tendencias, a expiar y rescatar las deudas que traemos del pasado. En estos mundos, el ser va despertando de los instintos y de las sensaciones a los sentimientos. Sin embargo, a pesar de que los espíritus tienen distinto nivel evolutivo, tanto intelectual como moral, el mal predomina. Cabe destacar que no todos los espíritus encarnados en la Tierra han sido enviados en expiación. Tenemos, por ejemplo, las razas que llamamos salvajes, que son espíritus apenas salidos de la infancia y que están educándose y deseándose por el contacto con espíritus más avanzados. Luego vienen las razas medio civilizadas, que son espíritus más progresados, como son los indígenas, que se han ido perfeccionando a nivel intelectual. Existen entre los espíritus de expiación aquellos que podrían considerarse extranjeros, porque ya vivieron en otros mundos más avanzados, los de regeneración, por ejemplo, pero fueron excluidos a causa de su obstinación en el mal y porque eran causa de turbación entre los buenos. Por eso han sido relegados un tiempo entre los espíritus más atrasados, trayendo por misión hacerlos avanzar, porque trajeron consigo su inteligencia desarrollada y el germen de los conocimientos adquiridos. Por esto, estos espíritus castigados se encuentran entre las razas más inteligentes. Para ellos, las miserias de la vida tienen más amargura, porque hay en ellos más sensibilidad y sienten más el choque que las razas primitivas, cuyo sentido moral es menor. Un ejemplo de estos espíritus exiliados de los que estamos comentando por su rebeldía son las razas adámicas. De la raza adámica nos habla precisamente el libro Al Camino de la Luz, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, por el espíritu Emmanuel, y en el capítulo 3 os hago un pequeño resumen, porque siempre es instructivo saber y entender de dónde venimos. Nos dice que las razas adámicas proceden de un planeta perteneciente al sistema planetario de Capela,
magnífico sol entre los astros y que dista de nosotros 42 años luz. Yo miré en internet a qué equivalía un año luz y es una barbaridad. Son 9.460.730.472.580,8 kilómetros. Y eso es un año luz. Y dice que dista de nosotros 42 años luz. O sea que podemos ver la distancia a la que se encuentra el sistema planetario de Capella. Pues allí existían algunos millones de espíritus rebeldes que dificultaban la consolidación de las penosas conquistas de los pueblos llenos de piedad y de virtudes. Entonces, como estaban inmersos en la regeneración y estaban estos espíritus rebeldes, las grandes comunidades espirituales acordaron enviar a estas entidades que se veraban en el crimen a la lejana tierra, donde aprenderían a realizar en el dolor y los trabajos penosos grandes conquistas de corazón, impulsando simultáneamente el progreso de sus hermanos inferiores. Reencarnarían, por tanto, en el seno de razas ignorantes y primitivas. Con su reencarnación en la Tierra nacieron en nuestro orbe los ascendientes de las razas blancas que se establecieron en África, en la región de Egipto, aunque también llegaron a Atlántida, y por ello varias zonas de América guardan sus vestigios. Con el correr de los años, se reunieron en 4 grandes grupos, obedeciendo a las afinidades sentimentales y lingüísticas. Estos grupos en los que se dividieron fueron el grupo de los que descienden la mayor parte de los pueblos blancos de la familia europea, los latinos, los celtas, los griegos, los germanos y los eslavos. Luego tenemos la civilización egipcia, el pueblo de Israel y las castas de la India. Pues bien, las 4 grandes masas de desterrados en la Tierra formaron los precedentes de toda la organización de las naciones futuras, introduciendo grandes beneficios en el seno de las razas, también amarilla y negra, que ya existían. Estos espíritus, habiendo escuchado la palabra del Divino Maestro antes de establecerse en este mundo, en la Tierra, guardaron el recuerdo de las promesas de Cristo y a su vez los fortaleció enviándoles periódicamente sus misioneros y mensajeros. Sin embargo, a pesar de las lecciones recibidas, un gran porcentaje de aquellos espíritus rebeldes, con muchas excepciones, solo pudieron volver al país de la luz y la verdad después de muchos siglos de sufrimientos expiatorios. Otros, sin embargo, infelices y retrógrados, permanecen todavía en la Tierra en la actualidad. En la Tierra existen también los espíritus superiores en misión de amor y dedicación. Comentaros que Jesús, nuestro Divino Maestro y Salvador, es un espíritu puro, ministro de Dios, que se encarga de que en la Tierra se cumplan todos los designios del Padre y que vino aquí a darnos ejemplos de conducta, ¿no? Existen 2 clases de progresos que se prestan mutuo apoyo y que sin embargo no caminan paralelos. Son el progreso intelectual y moral. Mucho falta para que el avance moral esté al mismo nivel que el intelectual. Sin embargo, hemos de trabajar incesantemente en cada reencarnación para que ambos progresos se igualen, pues así conseguiremos perfeccionarnos. San Agustín, en París, en 1862, nos dice: la Tierra muestra uno de los tipos de mundos expiatorios cuyas variedades son infinitas, pero que tienen en común el servir de lugar de auxilio a los espíritus rebeldes, a la ley de Dios. Ahí estos espíritus tienen que luchar al mismo tiempo, por un lado, contra la perversidad de los hombres y contra la inclemencia de la naturaleza. Doble y penoso trabajo de una sola vez. Debe desarrollar las cualidades del corazón y las de la inteligencia. Así es como Dios, en su bondad, hace que el castigo sea en provecho del progreso del espíritu. Mundos de regeneración. Son mundos de regeneración Mercurio y Saturno.
donde la superioridad numérica de los espíritus buenos supera a los espíritus inferiores, de donde resulta un orden social más perfecto, con relaciones menos egoístas y por consecuencia una condición de existencia más feliz. También se les dice mundo de transición entre los mundos de expiación y pruebas y los mundos felices. El alma que se arrepiente encuentra en ellos la calma y el reposo, acabándose de purificar. Sin embargo, estamos aún sujetos a las leyes que rigen la materia. La humanidad experimenta las mismas sensaciones y los mismos deseos, pero está libre de las pasiones desordenadas como el orgullo, la envidia, el odio, la avaricia, etc. La palabra amor está escrita en todas las frentes y una perfecta equidad regula las relaciones sociales. Todos intentan llegar a Dios y siguen sus leyes. Sin embargo, no encontramos aún en nosotros la perfecta felicidad, sino la aurora de la misma, porque el hombre ahí aún es carnal y sigue sujeto a la vicisitud, de las que se eximen los seres completamente materializados. Aún nos quedan pruebas que soportar en estos mundos, pero no tienen las punzantes anguilas de la expiación. Es decir, que en el hombre predomina la tendencia de pensar más en los demás, ser más caritativo y solidario. Cada vez habrá menos enfermedades gracias al avance de la ciencia, por lo que seremos más longevos porque nos iremos emocionando físicamente. Son mundos que comparados con la Tierra son muy felices. Como dijimos antes, esto es lo que le pasó a los espíritus rebeldes, ¿no?, de la raza adámica, que si no seguimos perseverando en el bien, llega un momento en que somos expulsados de los mundos de regeneración. Porque hay que tener en cuenta que en estos mundos aún es falible, porque el mal que aún le queda en el espíritu no se ha extinguido completamente. Por eso es muy importante seguir avanzando en nuestro progreso, porque no avanzar es retroceder. Y si no se está firme en el camino del bien, podemos volver a caer en esos mundos de expiación y prueba, y nos esperan nuevas y terribles pruebas. Mundos dichosos o felices. Júpiter. En estos mundos, llegados ya a un grado superior, las condiciones de la vida moral y material son muy diferentes que las de la Tierra. Los espíritus son tendentes al bien, pero están en progreso de mejorarse. Reconocen sus faltas y encuentran el velo del olvido mucho más liviano. El cuerpo allí nada tiene de la materialidad terrestre, es más fluídico y por consiguiente no está sujeto ni a las necesidades, ni a las enfermedades, ni a los deterioros que engendra el predominio de la materia. La forma del cuerpo es como en todas partes la forma humana, pero embellecida, perfeccionada y sobre todo purificada. Los sentidos, más delicados, tienen percepciones que nuestros órganos groseros en este mundo de pruebas no perciben. Durante su existencia, no estando el alma encerrada en una materia tan grosera o compacta como es el cuerpo que nosotros vestimos, irradia y goza de una lucidez que le permite estar en un estado casi permanente de emancipación y permite la libre transmisión del pensamiento. La ligereza de los cuerpos hace la locomoción rápida y fácil. En vez de arrastrarse por el suelo como nosotros, se deslizan por la superficie o se suspenden en la atmósfera sin más esfuerzo que el de su voluntad. El perispíritu es mucho menos denso. La poca resistencia que ofrece la materia a los espíritus ya muy avanzados hace que el desarrollo de los cuerpos sea más rápido y la infancia corta o casi nula. La vida, exenta de inquietudes y de angustias, es proporcionalmente mucho más larga que en la Tierra. La muerte no tiene nada de terrible. Lejos de ser un motivo de espanto, es considerada como una transformación feliz, porque la duda sobre el porvenir no existe. Por tanto, el paso de los espíritus al cuerpo material y viceversa es un paso transitorio y sencillo, en el cual el espíritu es dichoso. En los mundos felices, las relaciones entre todos son siempre amigables, nunca se turban por la ambición de dominar a su vecino y por este motivo no existen las guerras.
pues las consideran cosas de las vidas anteriores y de las existencias pasadas. Para ellos el pasado es un aprendizaje y el futuro una oportunidad para dar el amor que Dios derrama sobre sus hijos amados. No hay señores esclavos, ni privilegios de nacimiento. Solamente la superioridad moral e intelectual establece la diferencia de las condiciones y la supremacía entre ellos. La autoridad es siempre respetada porque siempre se ejerce con justicia. El hombre no procura elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose. En estos mundos, su objetivo es alcanzar el rango de los espíritus puros, y este deseo incesante no es un tormento, sino una noble ambición que le hace estudiar y trabajar con ardor para llegar a igualarlos. Todos los sentimientos tiernos y elevados de la naturaleza humana se encuentran allí aumentados y purificados. Los odios, los celos y la envidia son desconocidos. Un lazo de amor y fraternidad une a todos los hombres, y los más fuertes ayudan a los más débiles. Poseen más o menos según lo que han adquirido por su inteligencia, pero nadie sufre por falta de lo necesario porque nadie está allí por expiación. En definitiva, el mal no existe. Los habitantes de los mundos felices están pendientes de los que aún se hallan en mundos como el nuestro. Irradian su pensamiento y oran para ayudarnos a ascender. Sin embargo, estos mundos afortunados no son mundos privilegiados porque Dios no tiene preferencia por ninguno de sus hijos. Nos da a todos los mismos derechos y las mismas facilidades para alcanzarlos. A todos nos hace partir de un mismo punto y no dota a unos más que a otros. Por tanto, a nosotros nos corresponde conquistarlas por medio del trabajo incesante y edificante para alcanzar lo más rápido posible. De lo contrario, nos arrastraremos durante siglos y siglos en las clases bajas de la humanidad. Como por ejemplo de mundos felices o dichosos, tenemos en nuestro sistema planetario el planeta Júpiter, como hemos visto antes, y la revista Espírita de 1858 y 1860 nos hablan de cómo es la vida allí. Dice que de todos los planetas es el más adelantado, en todos los aspectos. Es el reino exclusivo del bien y de la justicia, porque solamente existen allí espíritus buenos. En este planeta encontramos a la mayoría de los hombres de bien que han honrado nuestra tierra por sus virtudes y sus talentos. En el libro Volví hace mención de un hijo, Beethoven, que encarnó en la tierra con la misión de mostrarnos y descubrirnos la música de los espíritus superiores. Y la revista Espírita de 1858, en los artículos del mes de agosto, hacen referencia a Mozart y detalla más información de este planeta ilustrándola con grabados de la casa del músico y de la vegetación de Júpiter. La superioridad de Júpiter no está solamente en el estado moral de sus habitantes, está también en la constitución física del cuerpo de los habitantes. La forma del cuerpo es aproximadamente la misma que en la Tierra, pero menos material, menos denso. Mientras que en la Tierra, como decíamos antes, arrastramos penosamente por el suelo, el habitante de Júpiter se transporta de un lugar a otro deslizándose por la superficie casi sin fatiga. Como la materia que forma su cuerpo es más depurada, se disipa después de la muerte sin ser sometida a la descomposición pútrida. Allí no se conocen la mayoría de las enfermedades que aquí nos afligen, y sobre todo aquellas que derivan de todos los excesos o de todas las pasiones, como tenemos aquí el alcoholismo, la drogodependencia, la ludopatía, enfermedades del aparato digestivo, que derivan del rencor, del odio y un amplio etcétera, porque todavía dominan aquí el mal y las bajas pasiones. La alimentación está en relación con el organismo etéreo. Se compone de frutas y de plantas. También aspiran, de algún modo, los nutrientes necesarios del medio ambiente a través de la piel. La duración de su existencia es proporcionalmente mucho mayor que la Tierra. El promedio de vida equivale a alrededor de 5 de nuestros siglos. El desarrollo del individuo es mucho más rápido y la infancia dura algunos de nuestros días.
Bajo esta leve envoltura los espíritus se desprenden fácilmente. También la doble vista es para la mayoría una facultad permanente. Recordemos que la doble vista o segunda vista es la vista del alma. El espíritu goza de mayor libertad, aunque el cuerpo no esté dormido. Es lo que nosotros llamamos la videncia. Por tanto, tienen la facilidad de estar en comunicación con el mundo espiritual. La intuición que tienen de su futuro y la conciencia exenta de remordimientos hacen que la muerte no les cause ninguna aprehensión y la ven llegar sin temor como una simple transformación. Vamos a hablar ahora de los animales de Júpiter, porque los animales no están excluidos de este estado progresivo. Su cuerpo es más material que el del hombre y se mantiene en el suelo como en la tierra. Su inteligencia está más desarrollada que la de nuestros animales. La estructura de sus miembros se ajusta a todas las exigencias del trabajo, ya que son los encargados de la ejecución de las labores manuales. Son los peones porque las ocupaciones de los hombres son puramente intelectuales. El hombre es para ellos una divinidad, pero una divinidad tutelar que no abusa de su poder para oprimirlos. Todo lo contrario que sucede en la Tierra, ¿no? Mientras allí son considerados hermanos y compañeros de trabajo, pues aquí le hacemos uno, sodomizándolos para los espectáculos, torturándolos en las fiestas populares, maltratándolos, abandonándolos y un sinfín de abusos que nos permitimos por nuestra fuerza física e inteligencia superior, pero movidos por la inferioridad que aún conservamos. La codificación nos esclarece que los animales son nuestros auxiliares, pero no les tratamos como tal. No olvidemos que la Tierra está todavía poblada en su mayoría por espíritus del tercer orden, impuros, ligeros, pseudosabios y neutros, y muy pocos del segundo orden, que son los espíritus buenos. Sin embargo, a pesar de todo, cada día las conciencias están cambiando poco a poco y hay muchos movimientos a favor de los derechos de las personas, de los animales y del planeta. Júpiter es el planeta más antiguo del sistema solar. Si hablamos de la constitución física del planeta Júpiter, es mucho mayor que la Tierra y no presenta el mismo aspecto. Está cubierto por una luz pura y brillante que ilumina sin ofuscar. Los árboles, las flores, los insectos y los animales son allí mayores y perfeccionados. La naturaleza es más grandiosa y más variada. La temperatura es siempre igual y deliciosa. Júpiter está dividido como en la Tierra en un gran número de regiones de aspecto variado, pero no de clima. El clima es siempre mismo para todos. Y cultivan las artes que han llegado ya a un grado de perfección desconocido para nosotros. Los mundos celestes o divinos. Son mundos ya purificados, viven los espíritus puros. No existe el mal. El bien es absoluto. El mundo material ya no es necesario y la envoltura es etérea. El espíritu ha encontrado a Dios, entiende su naturaleza y aspira de corazón a trabajar por todos sus hermanos. Aceptan el motivo para el que fueron creados, asumen su responsabilidad en la creación, convirtiéndose en mensajeros de la divinidad. Estos espíritus puros intervienen en la creación de los mundos, es decir, son co-creadores y están ligados entre sí por un amor sin límites. En estos mundos, hay espíritus que han llegado a tal punto de perfección que son infalibles, cuando encarnan en otros mundos inferiores para una misión. Son los llamados espíritus crísticos o mensajeros de Dios. Nosotros tenemos aquí en la tierra el ejemplo del Divino Maestro Jesús. El Sol no es un mundo habitado por seres corporales, sino una estrella que sirve de lugar de reunión de los espíritus superiores, que irradian sus pensamientos desde allí a otros mundos. Y así sucede con muchas de las estrellas que iluminan el universo. Los espíritus de la codificación nos informan que esta es la información que les está permitida dar sobre estos mundos. El Evangelio según el Espiritismo nos dice que espíritus encarnados en un mundo no están sujetos a él indefinidamente ni cumplen tampoco en él todas las fases progresivas que deben recorrer para llegar a la perfección. Cuando han alcanzado en un mundo el grado de adelanto que este mundo permite, pasan a otro mundo más avanzado y así sucesivamente
hasta que han llegado al estado de espíritu puro. Los mundos transitorios. Por último, voy a hacer mención de los llamados mundos transitorios. Los mundos transitorios son estaciones de descanso, de abastecimiento de energías, de trabajo y de estudio, destinados a los espíritus errantes, para que se preparen para nuevas encarnaciones, ayuda de nuestros guías espirituales. En estos mundos no hay encarnaciones de seres corpóreos, porque la superficie de estos mundos es estéril. De hecho, la Tierra fue un mundo transitorio durante su formación, pero hay que tener claro que no se trata de colonias del mundo espiritual, puesto que son astros que se están formando y originando. La provincia puede tomar como mundo transitorio un planeta, un satélite, un cometa o un asteroide, desde el mismo momento en que su superficie física es estéril. En el libro de los espíritus, en el capítulo 6, en el ítem Mundos Transitorios, en el comentario de la pregunta 236, Allan Kardec explica y aclara muy bien que nada es inútil en la naturaleza. Todo tiene un fin, un destino. En lugar alguno está el vacío, todo está habitado y hay vida en todas partes. Para terminar, os voy a dejar unas elucidaciones maravillosas que podemos encontrar en el libro Volví, psicografiado por Chico Javier, por el espíritu hermano Jacobo, que resume en síntesis el camino que tenemos trazado para alcanzar nuestra máxima elevación. El progreso espiritual debe ser siempre gradual, sin violencia y sin alarma. Somos herederos de muchos siglos de experiencia carnal. Es imposible lograr la definitiva ascensión de un día para otro. Es indispensable planear el bien y realizarlo, sembrar la felicidad y recogerla, a costa de sudor y sacrificio, trabajo personal. El proceso de educación del ser hacia la divinidad tiene su base en la relación y en el trabajo incesante. Así que recuerda que afectas a aquellos que te rodean con tu energía y vibra alto con amor. Muchísimas gracias a todos.